planeta Tierra. Está compuesto por varias capas esféricas. Estas establecen un equilibrio que han permitido el desarrollo de la vida en ella desde hace millones de años. En este video aprenderemos sobre cada una de estas capas, desde lo más interno hasta lo más externo. Aprendamos su composición, y así también a cómo cuidarlo. De manera general, se divide en tres: la atmósfera, la hidrosfera, y la geosfera. La geosfera se refiere a la parte sólida de la Tierra, y ésta se subdivide en un conjunto de capas que la constituyen: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es el estrato de roca superficial sobre el cual habitamos. Es a su vez la capa más externa, muy delgada con respecto a las otras. Esta capa de la Tierra se compone de dos tipos principales de corteza: corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos, y está compuesta principalmente de rocas basálticas. Tiene un grosor de entre 5 a 12 kilómetros. La corteza continental es la que se encuentra debajo de los territorios que forman los continentes, y está constituida principalmente de diferentes tipos de granitos. El grosor, en promedio, es de unos 70 kilómetros. El manto es la capa más gruesa de todas. Se encuentra ubicado entre la delgada corteza terrestre y el núcleo. Está compuesto por rocas silíceas, con mayor contenido de hierro que la corteza. A medida que nos adentramos en el manto, las temperaturas y las presiones se van haciendo colosales, logrando un estado de semisolidez en la roca que lo compone, capaz de permitir el movimiento de las placas tectónicas y ser responsable de los temblores y terremotos. Debido a la presión, la parte superior del manto se muestra menos viscosa y más movible. El espesor del manto es de aproximadamente 2.900 kilómetros, conformando el 84% del volumen de la Tierra, y 2/3 de su masa. La temperatura del manto es variada, puede estar entre 1000 y los 3700 grados. El manto tiene a su vez dos capas, el manto inferior y el manto superior. Su función principal es la de ser aislante térmico del calor generado en el núcleo de la Tierra. El manto superior es la parte del manto terrestre, que empieza justo después de la corteza, y se extiende hasta un aproximado de 410 kilómetros hacia el centro de la Tierra. Aunque es mayormente sólido, está conformado de regiones más maleables que ayudan a la actividad tectónica. El manto inferior es la parte del manto que está entre el manto superior y el núcleo de la Tierra, y comprende aproximadamente el 55% del volumen de nuestro planeta, con un espesor de 2.890 kilómetros. Las presiones que experimentan los minerales en el manto inferior afectan su comportamiento. Y aunque el manto inferior es más caliente y denso que el manto superior, este es mucho menos dúctil. Además, a pesar de que el calor generalmente hace que las rocas se ablanden, la presión intensa de esta capa del manto lo mantiene sólido. La capa más profunda del interior de la Tierra es el núcleo, que va de 2.890 a 6.300 kilómetros de profundidad. Y se divide en dos: el núcleo interno y el núcleo externo. El interno es una esfera de unos 2.432 kilómetros de diámetro, y en él se encuentra el centro del planeta. La composición del núcleo es principalmente de hierro y una pequeña porción de níquel. El núcleo interno es sólido, mientras que el externo es líquido, es decir, que se comporta como un líquido, a causa de las presiones y temperaturas a las cuales es sometido. La temperatura es de unos 5.500 grados Celsius. La diferencia de temperatura entre el manto y el núcleo provoca movimientos térmicos a gran escala. Este, junto con la rotación de la Tierra, generan el campo magnético de la Tierra. Saliendo de lo profundo a la superficie, nos encontramos con la segunda capa, denominada hidrosfera. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra.
El agua cubre casi las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. La mayoría, el 97%, es agua salada que forma mares y océanos. Una pequeña parte, el 3%, se encuentra en la atmósfera y sobre los continentes, generalmente en forma de agua dulce, como hielo, agua subterránea, lagos, embalses, pantanos, ríos y seres vivos. Como mencionamos antes, el 97% de la hidrosfera está compuesta por agua salada, la cual forma mares y océanos. Estos también se subdividen en varias capas. La capa superficial, o epilimnion, afectada por la temperatura exterior y la radiación solar, tiene una profundidad de unos 200 metros, la temperatura va de 12 a 30 grados Celsius según su latitud. Suele ser bastante uniforme, gracias también a la mezcla que produce el oleaje. Capa de transición, o termoclina, situado debajo de la anterior capa cálida. Aquí se produce un descenso brusco de la temperatura, con la profundidad. El límite es muy variable, según la latitud, pudiendo llegar a 1000 metros de profundidad. Esta agua fría más densa, situada debajo de la cálida menos densa, impide la mezcla del agua cálida con las aguas profundas. Capa profunda, o hipolimnion, presenta temperaturas frías de 0 a -5 grados, y constantes ya que la termoclina, impide la mezcla con las aguas cálidas superficiales. Por lo que también disminuye, e incluso puede desaparecer el oxígeno disuelto. La siguiente capa que debemos conocer, es la atmósfera. Esta es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esta nos protege de la radiación solar ultravioleta, controla la temperatura, y evita el ingreso de meteoritos. En ella, se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta, regula la entrada y salida de energía de la Tierra, y es el principal medio de transferencia del calor. La altura de la atmósfera alcanza los 10.000 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros, y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura. La atmósfera también está dividida en varias capas. La primera de ellas es la troposfera. Esta se encuentra situada a unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre. Es la capa en la que se producen los movimientos horizontales y verticales del aire, que son provocados por los vientos y otros fenómenos atmosféricos, como las nubes, lluvias, cambios de temperatura. La estratosfera es la capa que se encuentra entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. En esta se encuentra la capa de ozono. Esta protege la Tierra del exceso de rayos ultravioleta, provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono son casi nulas, y aumenta la proporción de hidrógeno. La mesosfera. En esta capa la temperatura disminuye, hasta los -70 grados conforme aumenta su altitud. Se extiende hasta una altura, de unos 80 kilómetros, donde la temperatura vuelve a descender, hasta unos -80 grados, o -90 grados. La termosfera es la capa que se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros de altura. En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión, por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el nitrógeno. Su temperatura aumenta desde los -76 grados hasta llegar a 1500 grados. La exosfera es la capa en la que los gases poco a poco se dispersan, hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Es la última capa de la atmósfera. Se localiza por encima de la termósfera, aproximadamente a unos 580 kilómetros de altitud, en contacto con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre. En esta capa, la temperatura no varía, y el aire pierde sus cualidades. Si te ha gustado, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. No olvides dar like y comentar.